Muy bien, mis queridos alumnos. Comencé a grabar la clase, son las 18 horas. Les doy a cada una, a cada uno, la más cordial de las bienvenidas. Espero que estén lo mejor posible. Yo con frío, está helado, Arica, pero bueno, ya entramos al invierno. En todo caso, no es para quejarse, imagínense, en el sur de Chile, eso sí que es frío. Nosotros en realidad tenemos temperaturas bajas, pero son absolutamente manejables. Eh, no sé, quiero darles la palabra si tienen alguna duda, alguna consulta, algún planteamiento. Por favor, soy todo oídos. ¿Qué tal les pareció la prueba la semana pasada? Entonces, me gustaría un poquito de retroalimentación en torno a eso. Bien la prueba, no hubo inconvenientes con el procedimiento propiamente tal. Al menos de los presentes, todos pudieron responder bien su prueba, enviarla. Perfecto, gracias Gabriel. Sí, en rigor, con dos compañeros vuestros, que no recuerdo los nombres en estos momentos, hubo un problema que ellos me indicaron que sí hicieron la prueba, pero en definitiva a mí la prueba no me llegó. Por lo tanto, lo que yo hice en ambos casos fue agilizar el proceso e indicarles que al final del semestre le voy a tomar la prueba, ¿cierto? Porque de otra manera no hay cómo, y tampoco no nos vamos a complejizar, ¿cierto?, con la situación de yo enviarlo a hablar con el jefe de carrera para que consigan una autorización, sino que sabemos que son imponderables, ¿cierto?, que se dan en este contexto de virtualidad que estamos trabajando, pero acá tiene que primar la buena voluntad, la tolerancia, y en ese sentido es lo que yo he aplicado. Y lo otro importante es que cuando yo les diga que la prueba termina, termina, porque si alguien quiere enviar posteriormente su respuesta, como el sistema yo lo termino a cierta hora, le aparece a ustedes como que no lo pueden enviar. Entonces ahí se genera la dificultad. Pero insisto, por la inestabilidad, ¿cierto?, que han tenido los sistemas que la institución nos ha proveído para poder dar la asignatura en cuanto a las pruebas propiamente tal, el sistema que nos da Google me parece bastante amigable, y en ese contexto las siguientes pruebas también las vamos a desarrollar a través de esa metodología. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy nos corresponde, ¿cierto?, desarrollar un tema que es muy importante en vuestra formación y que dice relación con la detección de las radiaciones ionizantes. Entonces, quiero partir diciendo que nosotros debemos de alguna manera valernos, en este caso, de ciertas características, ¿cierto?, que tiene la radiación, en función de que generan efectos en algunos materiales, y que esos efectos nosotros los podemos cuantificar y en el fondo darle una dimensión al tipo de radiación y a la cantidad de radiación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es valernos de otras cosas para poder detectar algo, que son las radiaciones ionizantes, que por medio de nuestro sentido no somos capaces de detectar. Y eso tiene que quedar súper claro, ya súper claro. La radiación ionizante no la podemos ver, no la podemos oler, no la podemos olfatear, ¿cierto? Oler, no la podemos escuchar. Por lo tanto, debemos valernos de procesos intermedios que nos permitan cuantificar la radiación.
Si nosotros hacemos un poco de historia en todo esto, y ustedes recuerdan, ¿cierto?, el descubrimiento de los rayos X, lo que pasó fue que al final del día, Röntgen lo que vio fue una pantalla, ¿cierto?, de platino cianuro de bario que generaba cierta fluorescencia cuando él estaba estudiando sus rayos catódicos. Es decir, detectó la presencia de los rayos X a través de un mecanismo intermedio, que era la fluorescencia. Por lo tanto, de esa manera, nosotros tenemos que, en el fondo, definir a través de qué estrategias, de qué mecanismo, de qué instrumentación vamos a dar cuenta de las radiaciones ionizantes. La respuesta a esta pregunta, ¿cierto?, de por qué necesitamos aparatos para medir las radiaciones ionizantes, si yo se los hago en una evaluación, es porque nosotros, por medio de nuestros sentidos, no nos podemos percatar que existen radiaciones ionizantes. Ahora, es bien importante comprender la diferencia que hay entre estas tres clasificaciones de instrumentación. Por una parte tenemos los detectores, por otro lado tenemos los espectrómetros y finalmente vamos a hablar de los dosímetros. A ver, en el fondo todos dan cuenta de la presencia de la radiación, eso es así. Simplemente que cada uno hace una función, hace una tarea específica que va a dar cuenta de las características de esta radiación. Pero detectores, espectrómetro y dosímetro, todos sirven para poder, en el fondo, detectar la radiación. Desde el punto de vista de su definición más purista, un detector de radiación va a ser cualquier instrumento o dispositivo, cualquier cosa, cualquiera, que en el fondo a ustedes les permita avisar que existe la presencia de las radiaciones ionizantes, por muy mínimos que sean, ¿ya? Como su nombre lo dice, un detector detecta, percibe, da cuenta de la existencia de. Ahora, desde el punto de vista de los detectores, claro, se van a diferenciar en cuanto a su precisión de la medida, se van a diferenciar en cuanto a la sensibilidad. Cuando hablo de precisión de la medida, me refiero a cuál exacto es el valor que está cuantificando, porque, como lo vamos a ver a partir de la sesión posterior, existe un sinnúmero de magnitudes que se relacionan con las radiaciones ionizantes. Y en ese sentido, una magnitud está asociada a una unidad de medida, ¿cierto? Y en ese contexto, la precisión en la medida, es decir, la fineza en ese número que nosotros estamos buscando, va a variar, ¿cierto?, de detector en detector. Asimismo, otro concepto importante que hay es que los detectores van a tener diferente sensibilidad, ¿ok? Diferente sensibilidad. Eso significa que hay detectores que van a ser capaces de medir poquita cantidad de radiación y otros van a necesitar un flujo, ¿cierto? Y vamos a hablar de flujo y fluencia la próxima semana. Un flujo de radiación mayor de manera tal de poder gatillar esa cuantificación de la... lo estoy grabando, no me avisaron. O si estoy, sí estoy grabando. Me pasó lo mismo la semana pasada que me asusto, ¿no? Y acá sale el botoncito. Por lo tanto, importante esa diferencia para que ustedes puedan manejar estos conceptos y no se confundan. En cuanto a un espectrómetro va a ser un instrumento, ¿cierto?, que va a permitir determinaciones bien importantes desde el punto cualitativo y cuantitativo, específicamente sobre los haces de fuentes radiactivas. Entonces, un espectrómetro es el que te
forma estos picos, ¿cierto? Y estos valles de las radiaciones ionizantes. Y desde esa perspectiva, uno va a poder cuantificar, es decir, medir qué cantidad de radiación tiene a través de los picos, ¿cierto? De las formas de onda que van a generar, pero a su vez nos van a permitir discriminar entre diferentes fuentes de radiación, porque cada fuente, cada elemento, ya sea artificial o natural, que genera radiación ionizante, va a generar una forma distinta, es decir, una espectrometría diferente que va a permitir cualitativamente decir, mira, este espectro que tiene esta forma hasta este punto es de un equipo de rayos X. Mira, el que sale acá al lado, que es más cortito, que es más achatado, o que es más alargado, es característico, por ejemplo, de una fuente de emisión de partículas alfa. Para eso sirve un espectrómetro, ¿cierto? Para hacer determinaciones cualitativas y cuantitativas sobre diferentes fuentes de radiación. Y por último, los dosímetros. Los dosímetros en el fondo no es un solo elemento, ¿ya? Sino que son un conjunto de partes, ¿cierto? De partes que hacen un todo. Me explico. Un dosímetro es, ¿cierto? Lo que ustedes el día de mañana van a usar acá, en su tórax, ¿ya? En su tórax. Y un dosímetro está compuesto. En Chile existen los dosímetros fotográficos, que ojalá no usen porque son muy, muy poco fiables su lectura. El tema es que se siguen usando porque son los más baratos y al final del día, como legalmente vuestro empleador es el que tiene la obligación, ¿cierto?, legal de proveerte un servicio de dosimetría, la gente busca lo más barato. Pero si de ustedes dependiera, ojalá puedan gestionar otro sistema como un sistema TLD o un sistema OSL. Y ahí vamos a hablar cada uno de ellos. Por lo tanto, un dosímetro fotográfico, lo vamos a ver también, es una película radiográfica que va inserto dentro de un portachasis. Es como el mismo principio de las películas radiográficas que van en un chasis que ustedes han usado. Todos ustedes hicieron mantención, pues, ¿cierto? Sí, pues, obvio. Hicieron técnica de mantención de equipo y les tienen que haber mostrado, hicieron técnicas radiográficas también, ¿cierto? Usaron los chasis con película, no los chasis digitales, ya sea indirecto o directo, sino que estoy hablando de los chasis tradicionales, de los antiguos, película pantalla. Y el dosímetro fotográfico funciona igual que un chasis con una película en el centro, donde lo que tenemos es una carcasa de plástico que vendría siendo el chasis, y dentro de la carcasa se inserta una película fotográfica que en este caso sería el que va a ir ennegreciéndose en el tiempo, y ese grado de ennegrecimiento que nosotros medimos con un densitómetro se va a asociar con el nivel de radiación que tú tengas. En el caso de los dosímetros TLD y de los OSL, vienen los cristales, ¿cierto? Que los cristales son así como un botón de camisa, un botoncito blanco, así son, para que se hagan una idea, a eso me refiero. El portachasis sería, o el chasis, mejor dicho, sería la estructura de plástico donde se insertan esos cristales, y en conjunto, todo eso se llama dosímetro. ¿Ok? En conjunto, todo eso se llama dosímetro. ¿Y el dosímetro qué te mide? La dosis. ¿Y qué es la dosis? Hay diferentes definiciones de dosis, pero una definición genérica, conceptualmente, sería la cantidad de energía depositada. Eso es la dosis. En cualquier cosa, cantidad de energía depositada significa energía que se quedó en ustedes. Eso es la dosis. Energía que se quedó en ustedes. Obviamente, la próxima semana
vamos a ir hablando con mucho más precisión estos conceptos de dosis, porque hay una dosis absorbida, hay una dosis equivalente, hay una dosis efectiva, existe el producto dosis área y diferentes otras magnitudes que ustedes, y por favor, es una invitación que yo le hago para poder desafiarla y desafiarlo, ustedes deben manejar todas las magnitudes y unidades relacionadas con la dosimetría al revés y al derecho. Al revés y al derecho. Porque recuerden que ustedes tienen que ser las y los profesionales que más sepan de protección radiológica en el centro donde estén trabajando, ya sea en una clínica, ya sea en un consultorio, donde sea. Porque ustedes tienen que ser las oficiales y los oficiales de protección radiológica. Si, ¿qué profesión estudia la radiación ionizante en el ámbito médico como nosotros? Ninguna. Recuerden ustedes que los médicos radiólogos son médicos, médicos generales, que se ganan una especialización, pero que su fuerte está en poder entrenarse en detectar patologías en las imágenes. Ellos lo que hacen es evaluar las radiografías. Todas las imágenes generadas por radiación ionizante, ahí se entrenan los médicos y en algunos procedimientos, sin duda. Lo mismo los médicos nucleares. El médico de radioterapia, nada, el médico de radioterapia se especializa en aprender a dar tratamientos con radiación. Entonces, conceptualmente, la formación que tienen ellos en aspectos de protección radiológica son bastante superficiales. A pesar, insisto, que sea el médico jefe, la médico jefe, personas que lleven muchos años ejerciendo la profesión, yo les aseguro que su formación es baja en temas de protección radiológica porque no es su interés, no es su target oficial el formarse en eso. En cambio, uno de los sellos diferenciadores de nosotros tiene que ser justamente el excelente nivel de conocimiento y de profundidad en torno a todas estas temáticas. Ya, así que ahí le hago una invitación. Hay mucho material donde ustedes se pueden nutrir de manera tal que cuando nos encontremos, Dios mediante, una vez que ustedes egresen más adelante en la vida, me puedan contar sus experiencias, sus avances, sus posiciones, donde han podido irse ganando lugares a través de qué? De demostrar el conocimiento. Y ahí eso es absolutamente fundamental. Miren, ese es el esquema básico de un detector, ¿cierto? Un detector en sí, sea de la naturaleza que fuere, ojo, sea de la naturaleza que fuere, para poder tener en el fondo sentido, necesita una electrónica asociada. Me explico. Si tenemos un detector de origen gaseoso o si tenemos un detector de origen sólido, sea de tipo inmediato, retardado, da lo mismo, de una u otra manera, el fenómeno físico, ojo, miren, el fenómeno físico que se genera dentro de él, ese fenómeno físico que en el fondo es la generación de ionizaciones o excitaciones, porque eso es lo que pasa. Tenemos fotones o electrones o partículas alfa o lo que fuere en términos de radiaciones ionizantes que interactúan con el detector. Al interactuar con el detector, entregan energía. Esa entrega de energía, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por generación de ionizaciones o generación de excitaciones. Y estos fenómenos físicos son cuantificados, es decir, son llevados a señales eléctricas por una electrónica asociada.
si se genera una ionización, lo que hay que cuidar es que ese efecto sea en el fondo detectable y transformado en una señal eléctrica. Que después nosotros esa señal eléctrica lo transformamos en una magnitud, ¿cierto? Que nosotros interpretemos, es otra cosa. Pero como vamos a ver la próxima semana, la unidad básica, ¿cierto? O la primera unidad radiométrica de protección radiológica que fue desarrollada, que es el concepto de exposición, que el concepto de exposición, su unidad de medida, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad de medida de la exposición? Gabriel Martínez. Gray. No. Gracias, Catalina. Kerma. No. Kerma. No. El Kerma es una unidad de medida también. Perdón, es una magnitud. Es una magnitud. Yo estoy preguntando por la unidad de medida. El Röntgen, muy bien, Diego. El Röntgen. Entonces, la unidad de medida que es el Röntgen, en el fondo es una cantidad de carga que se genera en un volumen de aire. Entonces, si se dan cuenta, mira, es una cantidad de carga que se genera en un volumen de aire, pero que de una u otra forma, esa carga, esa corriente, tiene que ser decodificada. ¿Y cómo es decodificada? Gracias a la instrumentación asociada a ese esquema básico de detección. Bueno, acá tenemos típicos detectores, ¿cierto? Las típicas cámaras de ionización que las vamos a poder entender, ¿cierto? Cómo funcionan. Estos son fotos bastante antiguas. Por ejemplo, recién, entre las 3 y las 5 de la tarde, con el profesor Diego Nocetti estuvimos en una capacitación de 2 instrumentaciones que la institución compró, ¿cierto? Para mejorar la formación de ustedes, donde viene una cámara de ionización y un sistema completo de detección de dosis para escáner, para radiografía, para fluoroscopía, para mamografía, para detección de radiación dispersa, para evaluación de la luminancia, una cosa maravillosa. Pero bueno, acá tenemos ejemplos de cámaras de ionización que en el fondo son detectores que basan su capacidad de poder indicar que hay radiación a través de la ionización del aire que se produce. Acá tenemos el ejemplo de los espectrómetros. Acá, si se dan cuenta ustedes, los espectrómetros generan en el fondo una forma a partir de la fuente de radiación. Y lo que yo le hablaba, porque esto puede ser cuantitativo, es decir, la altura, la amplitud que pueda tener un pulso, ¿cierto?, de radiación, y ahí lo pueden evaluar cuantitativamente, o bien cualitativamente, dependiendo de la forma que tenga este espectro, se puede caracterizar también a una fuente de radiaciones ionizantes. Y ahí tenemos como ejemplo de dosímetro, lo que yo le acababa de comentar, ¿cierto? El dosímetro TLD, que son dosímetros como botoncitos que van dentro de un chasis, y todo eso en su conjunto transforma la radiación en una medida cuantificable, y todo eso forma la unidad que se llama dosímetro. Me interesa que puedan ustedes entender que los dosímetros, ¿cierto?, son en el fondo un tipo de detector que tiene otras cosas asociadas. Y en ese sentido es importante que ustedes conozcan cuáles son los tipos de detectores que existen. Los tipos de elementos que nosotros utilizamos para poder
indicar que hay presencia de radiaciones. Ahora, dependiendo, ¿cierto?, de algunas categorías, nosotros los podemos agrupar. Mire, en primer lugar, si nosotros pudiéramos clasificar a los detectores según el fenómeno en que basa su funcionamiento, hablaríamos de detectores en base a ionización y excitación. ¿Ok? Una consulta. ¿En cuál de estos dos fenómenos hay una eliminación de un electrón del átomo? ¿En la ionización o en la excitación? A ver. Muy bien, Neftalí, ¿cierto? En la ionización. En la excitación, la energía no fue suficiente como para liberar una carga, sino que lo deja en una situación llamado así como metestable, sin ser metestable, pero sino con una suerte de arrancamiento, pero no completo, ¿cierto?, de un electrón de en este caso, de su orbital. Lo deja excitado y después esa excitación obviamente pasa una vez que esa energía que él fue capaz de retener se reirradia al medio. Ahora les quiero proponer que podamos también categorizar los tipos de detectores de acuerdo a otra categoría, que sería según el momento en que se presenta la información adquirida. Y ahí nosotros tenemos los detectores que son inmediatos versus los retardados o diferidos. Esas son las categorías, esos son los criterios que yo les quiero proponer a ustedes para poder clasificar a nuestros detectores. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos a los detectores que son inmediatos o retardados, estos a su vez existen detectores que son inmediatos por ionización y por excitación, y lo mismo los retardados. Y en ese sentido, dentro de los detectores inmediatos por ionización, tendríamos los detectores gaseosos, los semiconductores. En el caso de los detectores inmediatos por excitación, tendríamos a los de centelleo. En cuanto a los detectores de tipo retardados por ionización, un ejemplo de ellos serían los film fotográficos. Y los detectores que son retardados pero por excitación, tenemos los termoluminescentes y los radioluminiscentes, que son los famosos OSL, que es lo último que hay en el mercado actualmente. Miren, ¿cuál es el principio básico de los detectores gaseosos? A ver, los detectores gaseosos en el fondo es una estructura, ¿cierto? Una estructura que tiene paredes, que las paredes tienen que ser equivalentes al aire, ¿ya? No es que sean aire, sino que en cuanto a su capacidad de atenuación, tienen que ser equivalentes al aire, de manera tal que permita el intercambio tanto hacia adentro como hacia afuera de las cargas que se vayan a generar. Por lo tanto, lo que se hace en los detectores gaseosos es tener un volumen de aire, y se ocupa el aire ya específicamente, donde se inserta, ¿cierto?, en él un ánodo y un cátodo, es decir, se inserta en él, en el fondo, un campo eléctrico sin activarse. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se tiene este recinto se expone a un campo de radiación. Cuando la radiación interactúa con los átomos de aire de ese detector, los ioniza, es decir, genera un arrancamiento de electrones y forma lo que se llama un par iónico. ¿Qué es un par iónico? Es un átomo, ¿vale? Es un átomo que no tiene un electrón, más un electrón. Eso es un par iónico. Y ese par iónico, si cesa la fuente de radiación, ¿qué va a tender? A unirse nuevamente, es decir, el electrón se va a ir al átomo y se va el átomo a estabilizar.
Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Lo que se tiene que hacer es poder aplicar una diferencia de potencial. Es decir, en el momento que se genera la radiación, ¿cierto? E interactúa esta radiación con este detector, en forma paralela, se tiene que aplicar una diferencia de potencial para que se puedan recolectar, se puedan cuantificar las cargas eléctricas que se generan. Esas cargas eléctricas que se generan se van en el fondo, a medir, y en función de la cantidad de cargas que se mida, es la ionización que se produce. En el fondo es la exposición que se genera. Ese es el principio básico de todos los detectores de radiación. Si no hay una aplicación de diferencia de potencial, no se puede cuantificar. Es lo que hablábamos de la electrónica asociada. ¿Ok? El detector es esto, ¿cierto? Es la cámara de ionización, pero la electrónica asociada tiene que ver con todo el otro sistema que va a permitir generar la diferencia de potencial y la cuantificación de la corriente que se genera. Por lo tanto, acá ¿cuál sería el mecanismo de producción, ¿cierto?, de la radiación ionizante en términos de su detección? Es que nosotros cuantificamos las ionizaciones que se producen en ese volumen de aire. ¿Se comprende? Con un sí o con un no, yo se lo agradecería. Vale, muchas gracias, Tamara. Muy gentil de su parte. Mire, paréntesis, yo le hago la invitación. Colóquense ustedes en la posición de los profes que tenemos que estarle hablando a un computador y no sabemos si realmente se entiende o no se entiende lo que uno va diciendo. Por eso es tan importante, y yo les pido en ese sentido empatía de parte vuestra, que yo no, cuando yo les pregunte cosas, no es por ni pillarlo, ni molestarlo, nada de eso, es simplemente para saber si se va entendiendo la materia o no, porque como no preguntan nada, como no hablan nada, claro, a mí me puede dar lo mismo y puedo hablar como loro, pero ya a mis 48 años, 47 para ser más exacto, 47 años y 20 años en la UTA, me interesa mucho que ustedes aprendan. Si de eso se trata. Entonces, ahí les pido empatía también, no solo conmigo, sino que con todos los profes, que puedan tratar de ser lo más participativos posible, a pesar de todo lo incómodo que es esto. Si digamos las cosas como son, esto no es lo ideal, pero es lo que definimos, ¿cierto?, como sociedad, que era la única forma de mantener en el fondo activo el sistema. Así que les pido ese apoyo, ya no les pido que prendan las cámaras, ni que hablen en demasía, simplemente cuando yo pregunte algo, me puedan retroalimentar si son tan amables. ¿Les parece? ¿Puedo contar con ustedes en ese sentido? Sí, profe. Muy Sí, gentil. profesor. Vale, gracias. Muy gentil. Bueno, ahí tenemos nosotros el esquemita que yo recién les acabo de contar, ¿cierto? En cuanto a la generación de las cargas, y que esas cargas iban a ser, cuando se aplicaba la diferencia potencial, iban a ser cuantificadas. Pero bueno, los detectores gaseosos asumen como diferentes nombres. Dentro de los detectores gaseosos tenemos las cámaras de ionizaciones, los detectores proporcionales y los famosos Geiger-Müller. Y si se fijan ustedes en esta gráfica, existe una dependencia que va a estar en función de la diferencia de potencial que se aplique para que un detector gaseoso pase a tener las características de una cámara de ionización, un detector proporcional o un detector Geiger-Müller. Al final, estructuralmente son todos iguales, son todos detectores gaseosos. La diferencia está en que
dependiendo la cantidad de voltaje que se le aplique, va a ser la característica en cuanto a la cuantificación de la radiación, cómo la mide y qué tipo de radiación va a medir. ¿Por qué? Porque en la medida que se va aplicando una diferencia de potencial mayor, es decir, la fuerza de atracción a las cargas que se van generando en este recinto que es el detector gaseoso, va a ser mucho mayor. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar, por ejemplo, cuando estamos a nivel del detector Geiger-Miller, que exista una amplificación, una multiplicación de una señal que es muy pequeñita, es decir, que hubo un par de pares iónicos generados, pero como es tan fuerte el voltaje, es tan intenso el voltaje que se aplica, se genera una suerte de cascada de eventos y los poquitos pares iónicos que se generaron en el camino hacia los detectores van generando más ionización. Entonces se genera en el fondo un efecto de amplificación, de aumento de la capacidad de detección. Cuando nosotros estamos en la zona de detector proporcional, acá lo que se va a alcanzar es que en la medida que el voltaje vaya aumentando, también en forma, como su nombre lo dice, proporcional, la cantidad de cargas que van a ser colectadas van a ser mayor. Acá en la zona de Geiger-Miller, por más que se aumente el voltaje, no hay un incremento proporcional, como en esta zona de detector proporcional. Y cuando hablamos de cámaras de ionización, son voltajes pequeños, ¿cierto? Voltajes pequeños. Y en ese contexto, esos voltajes lo que hacen es poder recolectar fundamentalmente eh, los pares iónicos primarios que se fueron formando. Aparte, no me interesa mucho. Lo que les acabo de comentar. Ahí les muestro un set, chiquillas, chiquillos, de detectores de radiación, diferentes cámaras de ionización. Todas estas nosotros las tenemos en la universidad. Por ejemplo, miren, tenemos la cámara número 7, que es grandota, que es de 1800 centímetros cúbicos, es una cosa así grande, grande, y es específica para hacer levantamientos radiométricos. Los levantamientos radiométricos son procedimientos, ¿cierto?, que se hacen para poder cuantificar los niveles de radiación en los diferentes lugares dentro de un servicio de radiología. Es la evaluación de los niveles de radiación en los puestos de trabajo. Esos son los levantamientos radiométricos. Y como lo que se mide es radiación secundaria, ¿cierto?, radiación dispersa, se necesita un volumen muy grande de aire para poder, en el fondo, captar pequeñas intensidades de radiación, porque al tener de disponibilidad mayor volumen, tenemos mayor átomos de aire disponibles para ser ionizados, y por eso es que es mucho más sensible. También tenemos cámaras de ionización de tipo, así como lápiz, ¿cierto? La número 10, la número 3, que son específicas para tomografía, para radioterapia. Tenemos otras cámaras que son más precisas, más chiquititas para hacer mamografía, fluoroscopía, y así sucesivamente. Todas estas cámaras, no todas, perdón, pero por lo menos 4 de estas cámaras, que es el sistema RADCAL, eso nosotros lo tenemos en la universidad y esperamos obviamente compartirlos con ustedes, mostrárselo y que ustedes lo usen una vez que podamos volver. Ahí tenemos más cámaras de ionización. Ojo con las cámaras de ionización desde el punto de vista que recién yo les mostré una gráfica, ¿cierto?, donde hablábamos de los detectores gaseosos y dependiendo el voltaje que uno le aplicara, nos encontrábamos en la zona de cámaras de ionización, en la zona de detector proporcional o en la zona de Geiger-Miller. Y acá pasa lo mismo. Ojo ustedes cuando estén manipulando las cámaras de ionización, dependiendo qué voltaje están usando.
¿Por qué? Porque dependiendo del voltaje es para el tipo de fuente de radiación que van a estar utilizando. Me explico. Si ustedes quieren medir rayos X en la energía del radiodiagnóstico, no les sirve utilizar un detector Geiger-Miller. ¿Por qué? Porque el detector Geiger-Miller les va a amplificar en demasía una señal. ¿Ok? Una intensidad se la va a amplificar mucho. Pero, por ejemplo, si ustedes están buscando o haciendo un rastreo porque se les perdió una fuente emisora de partículas alfa, partículas beta, no lo van a buscar con una cámara de ionización, que por el voltaje en el cual se aplica, no va a ser capaz de leer, ¿cierto?, de detectar baja intensidad de radiación. Cuando yo hablo de intensidad, me refiero a número, a cantidad. No estoy hablando de energía, estoy hablando de intensidad. Eso es re importante que ustedes lo tengan bien claro. La intensidad de la radiación no es lo mismo que la energía de la radiación. Yo puedo tener una energía muy intensa, pero de muy baja energía, y viceversa. Puedo tener yo una fuente de radiación levemente intensa o poco intensa, pero muy energética. Y ustedes saben la diferencia desde el punto de vista de los efectos de interacción de la radiación con la materia, que dependiendo la energía del fotón incidente, la probabilidad de efecto va a variar entre el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de pares. Acá pasa exactamente lo mismo con respecto al instrumento que ustedes vayan a utilizar. Y ojo con la escala que ustedes midan. Mira, acá hay varios botoncitos que va a, o perilla, que ustedes van a tener que manejar. Bueno, ahora en realidad estas fotos son bastante antiguas. Lo que hay ahora son botones, ¿cierto? Botones que son todo más digitales, pero igual muchas veces se cometen errores en las medidas porque no se sabe en qué escala estamos nosotros trabajando. Entonces, ojo, pestaña y ceja, dependiendo de la fuente de radiación, dependiendo de la energía de esa radiación, yo tengo que usar mis detectores gaseosos en el modo de cámara de ionización, de detector proporcional o de Geiger-Miller. Generalmente vienen separados estos instrumentos, vienen las cámaras de ionizaciones, vienen los detectores proporcionales y vienen los Geiger-Miller aparte. Pero ojo con que se puedan encontrar con un instrumento donde ustedes puedan ajustar esa escala de medida y en función de eso pueden cometer un error en cuanto a la cuantificación. Acá les dejo unos links bastante interesantes donde van a poder tener material, ¿cierto? Para ver las ventajas, desventajas, cómo funcionan los componentes de estos detectores. Bien, acá tenemos otro tipo de detectores. Acá estamos hablando específicamente de los detectores de centelleo, que son detectores también inmediatos, pero que estos detectores tienen un modo de funcionamiento que son diferentes, ¿cierto? Al principio físico de la cámara de ionización. Y acá lo que nosotros tenemos es un proceso de excitación. Miren, específicamente acá lo que se trabaja es el yoduro de sodio activado con talio, ¿vale? Es el detector, que es un cristal, ¿cierto? Que está adosado a un fotocátodo. Ojo, este es el principio de las cámaras, los detectores que se usan en medicina nuclear, ¿eh? Los detectores que se usan en medicina nuclear. Entonces, ¿qué tenemos acá, chiquillos? Tenemos nosotros que viene una radiación ionizante. Esa radiación ionizante interactúa con este detector, pero este detector lo que genera son fotones de luz. Esos fotones de luz interactúan con un fotocátodo, ¿okay? Con un fotocátodo que es de cesio, antimonio y bismuto. Cesio, antimonio y bismuto. Y lo que sucede ahí es que
ese fotocátodo, al interactuar estos fotones con él, lo que libera son electrones. Y estos electrones van siendo acelerados y multiplicados, es decir, se amplifica la señal a través de estos dínodos y finalmente, ¿qué tenemos? Una corriente de electrones. Si se fijan, el mismo principio de las cámaras de ionización, donde cuantificamos, ¿cierto?, los pares iónicos que se formaban. Acá hacemos exactamente lo mismo desde la radiación ionizante incidente, que genera luz, que esa luz libera electrones, y esos electrones son amplificados y aumentados en cuanto a su velocidad, generan una corriente, y esa corriente va a ser proporcional a la cantidad de radiación que los generó. Y esto, insisto, este principio de los detectores de centelleo es propio de las cámaras, de las gamma cámaras que se usan en medicina nuclear. Acá tenemos detectores fílmicos, ¿cierto? Que sería la película fotográfica, que podemos clasificarlo como un detector de tipo retardado que genera, ¿cierto?, su cuantificación de la radiación a través de un proceso de ionización. Acá hay varias cosas que participan, varios procesos que interactúan, y dado que hay mucha manipulación humana, el proceso es poco fiable, porque al final del día, acá hay una película radiográfica, que esa película radiográfica, como ustedes ya lo estudiaron, se ve afectada en términos de su capacidad de ennegrecimiento por todo el proceso de revelado, fijado y lavado. Es decir, si nosotros revelábamos más tiempo, fijábamos más tiempo o menos tiempo y lavábamos incorrectamente, el grado de ennegrecimiento que se va a asociar con la cantidad de radiación que llegó a esa película va a variar. Es decir, puede que sea muy sensible, pero muy poco preciso. ¿Ok? Muy poco preciso. Insisto, lamentablemente en nuestro país aún existen estos tipos de detectores que en el fondo son la base de los dosímetros fotográficos. Si ustedes observan acá, tenemos la película, esta parte y esta parte sería el chasis, pero ese chasis va asociado, ¿cierto?, con algunos filtros. ¿Por qué? Porque esos filtros que son de aluminio, de cobre, sirven para poder, en el fondo, ir evaluando el nivel de ennegrecimiento que va teniendo la película, y en función de ese grado de ennegrecimiento se asocia también con el tipo de radiación que fue expuesto, ¿ya? E insisto, lamentablemente todo esto se hace a mano, por lo tanto eso le genera al sistema una poca certeza a la hora de poder hacer las cuantificaciones. Tenemos los detectores TLD o termoluminiscentes, ¿cierto? Detectores termoluminiscentes, que en el fondo estos detectores termoluminiscentes forman los dosímetros termoluminiscentes. Y ojo, estos dosímetros termoluminiscentes nosotros los tenemos en la universidad. Nosotros tenemos nuestro laboratorio de dosimetría personal, donde el año 2013, nuestra carrera, postuló y se ganó un fondo de innovación competitivo de la región de Arica y Parinacota, los famosos proyectos FIC. Y claro, en el curso de dosimetría y después de garantía de calidad, ustedes pasan por ese laboratorio y tenemos nosotros esos cristales. A ver, para que ustedes sepan un poquito de historia, ya en la década del 1960, Cameron fue el que propuso que este tipo de cristales, que también son sales, eran una buena forma de poder cuantificar la radiación ionizante, porque en función de la cantidad de radiación ionizante que es capaz de absorber estos cristales, después cuando son calentados, emiten cierta intensidad de luz. Por lo tanto, esa intensidad de luz es proporcional a la cantidad de radiación ionizante que
ha sido capaz de poder detectar. Acá tenemos el ejemplo, ¿cierto? Los rayos X van a poder interactuar con este cristal. Ese cristal después se calienta. Al ser calentado, esa energía que acumuló la irradia al medio como luz, y después viene el tubo fotomultiplicador, que es similar a la parte de la instrumentación que tenía el detector de centelleo. Es el mismo principio físico. Y por último, tenemos lo que se llama los dosímetros biológicos, que los dosímetros biológicos o la dosimetría biológica se ha dejado fundamentalmente para poder ir cuantificando la variación, ¿cierto?, en ciertos fluidos, en ciertos líquidos, en ciertas células, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo en función de la cantidad de radiación que somos nosotros capaces de absorber. Incluso está lo que se llama, y esto lo están viendo con Diego sin duda, todo el tema de las aberraciones cromosómicas. Y dependiendo el tipo de aberración, esto se va asociando con cierta cantidad, ¿cierto?, de radiación que nosotros vamos, en el fondo, absorbiendo. Así que, sucintamente, chiquillas, chiquillos, esta es la presentación del día de hoy. Si son tan amables, estudien, lean y estudien los materiales asociados a esta clase, los documentos que yo les dejé, los cuales obviamente son de interés en su formación, y yo baso, ¿cierto? Baso mi evaluación en ese material que da cuenta en el fondo de ese trabajo silencioso que tienen que hacer ustedes cuando uno les pasa una clase. Y por favor, sientan la libertad de poder buscar más información, de hacerme preguntas a mí, al profesor Nosetti, y no se queden solamente con lo que nosotros entregamos en clase. Simplemente nosotros somos unos facilitadores, somos guías con Diego en la adquisición de su conocimiento, pero es menester vuestro el que sean capaces de profundizar. ¿Hasta dónde? Hasta lo que más puedan, ¿ya? Y esto, insisto, no tiene que ver con una nota, no tiene que ver con la aprobación de algo, sino que tiene que ver con cómo ustedes son capaces de formarse más y mejor para el mundo laboral, que en la mañana yo tenía clase con los mechones y les decía, hoy día no basta con un título profesional. Hoy día la competencia es muy dura, es muy brava. Cuando yo egresé, la Chile y la UTA formaba tecnólogos y tecnólogas médicas para todo el país. Teníamos cualquier trabajo. Hoy día fácilmente hay entre 15 a 20 universidades que dictan la carrera con su mención correspondiente. Por lo tanto, sigue habiendo trabajo, sí, afortunadamente, porque enfermos siempre van a haber, pero no con la misma intensidad de antes. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto está más competitivo. Y la única manera de que ustedes sean más competitivos en este mundo que se les viene es que sean mejores profesionales. Sepan bien lo que tienen que hacer. Profundicen la teoría. Tenemos falencias, ¿cierto?, en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque aquí queda una ciudad pequeña donde no hay muchos lugares para hacer las prácticas. Vale, eso ha sido así desde el año 1969 que se crea la carrera. Pero ¿cómo compensamos eso? Es que teóricamente, ustedes sean los mejores de Chile. Y eso nosotros lo habíamos logrado, y de un tiempo a esta parte, que ya lo conversamos, eso se ha ido perdiendo. Pero ustedes tienen que hacer la historia. La historia está, pero a su vez uno tiene la posibilidad, cuando es parte de un grupo, en este caso ustedes son alumnos de la carrera, tienen la posibilidad de escribir su propia historia. Y esa historia pasa porque estudien más. Miren lo que le digo, porque estudien más. Así que les reitero la invitación, estamos absolutamente disponibles para responder las dudas, las consultas, los cuestionamientos que ustedes puedan tener.
Así que sean alumnas y alumnos más activos, más activas. Sean ustedes más participantes de su propia formación. Ya, no les doy más la lata. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algo que quisieran plantear antes de terminar. Profe, las pruebas son acumulativas, ¿cierto? Sí, mijo. Ya, gracias. De nada. Muy bien, entonces dejamos nuestra clase hasta acá. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Y con los que tienen el curso de metodología, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes. Chao. Cuídense. Chao.